La vida allí como un partido tenis. En la vida la suerte bien y va como si fuera una pelota de tenis. Igualino. Todavía me acuerdo, fai 15 años. Estábamos la mi muller y yo viendo un partido. Xugaban Martina Navratilova y Conchita Martínez. Ganaba Conchita. Y entonces en el segundo set la mi muller levantóse y díxome: Paco, déxote. Gústame esa muller. Bueno, así lle la vida. Como un partido tenis. El tenis quitómelo todo, y es verdad. Pero ahora va a devolvérmelo todo. Y con intereses. ¡Dale, Guille! Guille, hijo. Guille, cariño. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? Sí, papá. ¿Y tú, Faltosu? Tira ahí bien, hombre, ¿no ves que está empezando? Ya pasó, hijo. Ya pasó. Colócales gafines. Mira, Guille. Guille, hijo. Oye, que no pasa nada, hombre. Mi vida. Federer cuando tenía la tu edad ni siquiera y pegaba la bola, hombre. Ya, papá, pero... es que yo tengo 32 años. ¿Y qué más dará, eh? Aquí lo que importa es la edad mental y tú no tienes más de 8 o 9 años, mi vida. Ah, Dime. tengo fame, ¿puedo comer? Claro, hombre, claro, come, que estás aquí trabajando. Estás aquí trabajando para ser un campeón. Oye, ¿no te apetecerá más un platanín como Rafa Nadal, que tiene antioxidantes, vitaminas y te ayuda a tener más fuerza? Pa, Dime, hijo. ¿puedo decirte una cosa? Ya lo sé, ya sé lo que me vas a decir. Que quieres dar el revés a dos manos porque lo habrás visto en la tele y te hará de moda. Pero tú y es zurdo, y los zurdos son los más difíciles de defender. Tenéis un revés a una mano durísimo. Ay, ¿de qué no oye eso? ¿Y qué, hijo? ¿Qué yentos? ¿Qué pasó? Yo creo... de que no me gusta el tenis. No me jodas, Guille. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos aquí, hombre? ¿Tú sabes cuánto me cobras y Margarito por las clases? ¿Sabes cuánto nos lleva tu madre de pensión todos los meses? ¿Y sabes cuánto valen estas raquetes, hijo? Para que me digas ahora que no te gusta el tenis, caramba. ¿Tú sabes el esfuerzo que hay que hacer para que estemos aquí dando una hora de tenis? No llores, papá. Perdona, hijo, perdona. Espera aquí. Ya está, no lloro. Mira, ya no lloro. Ya no estoy llorando. Era que se me metió una cosa en el ojo, hijo. Mira, escucha un momento. No pasa nada porque hay otros deportes. Hay un montón de deportes y seguro que los haces todos igual de bien, ¿eh? Vale. Papá. Dime, cariño. ¿El Warcraft y un deporte? ¿El Warcualo? ¿Qué te dice de la PSP, eh? ¿Qué te dice de esto y de la computadora y de la de su madre, eh? Esto no vale para nada. ¿Para quién hablo yo? No llores, guárdalo ahí. Los campeones, no llores, hostia puta. Perdona, hijo, perdona. No. What a wonderful world.